Ok, vamos a esperar 5 minutos más. Mientras me termino un pulparindo para tener un poco de glucosa en la cabeza, porque si no luego les voy a estar diciendo cada cosa. Provecho, maestro. Gracias, qué rico pulparindo. Y el maestro cubanito que decía que nunca debería de faltar glucosa y cafeína para trabajar. ...30, número mágico. Vamos a empezar entonces. La última clase estuvimos revisando lo que eran los pilis, los flagelos. Nos faltó revisar este tema que son las esporas. Las esporas son estructuras que seguramente ustedes ya han escuchado hablar en biología, y que son elementos reproductivos, tanto hongos, como algunas algas, generan esporas a manera de formar semillas que donde caen estas, bueno, simplemente germinan y aparece una planta nueva. En el caso de las bacterias, las esporas no tienen la misma función. En el caso de las bacterias, la función de la espora es como una capa protectora, como una cápsula del tiempo. A ver si me puedo dar a explicar en esto. Podríamos decir que no todas las bacterias pueden generar esporas, tienen la capacidad de generar esporas, pero aquellas que las pueden generar, aquellas que pueden generar una espora, lo van a hacer cuando las condiciones en el ambiente no sean idóneas, no sean adecuadas para la vida. Cuando cambia el pH, cuando se incrementa la radiación o la energía alrededor que les puede afectar, cuando hay algún compuesto químico que sea adverso a la vida. Las bacterias que regularmente tienen un metabolismo activo, ¿sí?, y a las cuales les llamamos nosotros bacterias vegetativas. Estas bacterias vegetativas, al sentir una condición adversa para la vida, empiezan a construir esa cápsula en su interior, ¿sí?, esa espora. Y en esa cápsula lo primero que van a hacer es meter todo el material genético, meter algunos nutrientes, meter enzimas, meter todo lo que se ocupa para el metabolismo, pero inactivarlo. Es decir, la espora como tal no tiene un metabolismo activo. Tiene todos los elementos para generar vida, pero su metabolismo está completamente inactivo. Está en un estado de espera hasta que esa espora llegue a las condiciones adecuadas para poder generar la bacteria vegetativa. Las esporas, por lo tanto, son
estructuras internas, ¿sí? Estructuras que no siempre van a estar generadas y que no todas las bacterias las pueden generar. Algunos géneros, y sobre todo los más importantes, pues, por ejemplo, los clostridios. Género Clostridium tiene varias especies, entre ellas Clostridium tetani, la bacteria que nos genera el tétano. Seguramente ustedes han escuchado hablar de él y seguramente se han vacunado contra las infecciones por tétanos. Clostridium botulinum, una bacteria de donde se saca la toxina botulínica, una toxina muy, muy potente que puede, pequeña cantidad, puede acabar con una gran cantidad de personas, puede matar a una gran cantidad de personas, y que nosotros hemos empezado a utilizar como un medicamento. Yo creo que conocen o han escuchado hablar del Botox, botulinum, ¿sí? Ya platicaremos en un rato más acerca de él. Y bueno, otras bacterias como los Bacillus anthracis, el anthrax, también seguramente lo han escuchado. También es otro microorganismo que puede generar esporas, ¿sí? Y estas esporas no siempre se logran ver, pero en algunas bacterias, por ejemplo aquí en los clostridios, pues ensanchan uno de los lados, son tan grandes que ensanchan, hacen crecer que la estructura de la bacteria de tal forma que podríamos decir que parecen unas raquetitas, raquetas de badminton, o de ¿cómo se llaman esos gallitos? No me acuerdo, pero háganle cuenta una raquetita así, de ese estilo o de esa forma van a modificar la estructura de la bacteria. Pero algunas, por ejemplo, son internas, ¿sí? Y son más pequeñas que la bacteria vegetativa, entonces no se notan, ¿sí? Pueden estar en el centro de la estructura, pueden estar cargadas a un lado, como las de los clostridios, ¿sí? Entonces, bueno, estas esporas son estructuras muy interesantes porque le dan a la bacteria una resistencia extraordinaria. Se cree, y yo creo que ustedes han escuchado hablar de la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia dice que la vida llegó a través de los asteroides y cometas que impactan a la Tierra, ¿no? Y cómo es posible que pudiera atravesar, digamos, de un lado a otro del universo, ¿sí? Miles, quizás millones de años de espacio, años luz. Y bueno, la respuesta es precisamente estas estructuras, las esporas. ¿Por qué? Porque al ser una estructura bastante resistente a los cambios externos, pues se puede congelar y se puede llevar a temperaturas altas, y por un lado se puede llevar a cambios de pH, a falta de oxígeno, exceso de oxígeno, a cualquier otra diferencia en pH y en todo, y resistir perfectamente bien, ¿sí? De tal forma que solamente cuando llega a un planeta que tiene condiciones para la vida, pues entonces germina, y se cree que esa es la forma en que la vida inició en nuestro planeta, ¿sí? Cuando a través de viajar millones de años, ¿sí? Una espora llegó al planeta y empezó a desarrollar a una bacteria, ¿sí? Bueno, la estructura de la espora, pues es una estructura muy simple. Vean, tiene dos compuestos básicos. El ácido dipicolínico, un ácido que, si ustedes se fijan, ¿sí? Tiene un anillo aromático. Yo creo que ustedes deben de estar llevando ya química heterocíclica, o ya lo llevaron. Y saben que los anillos aromáticos particularmente, y los dobles enlaces de los anillos aromáticos, tienen la capacidad de absorber alta cantidad de energía. Y eso pues los hace
o ayuda a que esa energía, bueno, pues se retenga en esos dobles enlaces. Nosotros aprendimos eso hace mucho tiempo y entonces utilizamos compuestos aromáticos, anillos aromáticos, en nuestros bloqueadores solares. Si ustedes se fijan por ahí qué es lo que contiene, pues el principio son compuestos a base de anillos aromáticos. Y eso retiene la luz ultravioleta que nos genera quemaduras cuando nos exponemos al sol de una manera bastante eficiente. Entonces, bueno, pues, es una de las características de los dobles enlaces en anillos aromáticos, que retiene una gran cantidad de energía, ¿sí? O radiación que puede ser letal para la vida. Ok, ácido dipicolino, por lo tanto, tiene esta estructura que evita que la radiación penetre. Y el otro compuesto que también es importante para construirlo es el calcio. Yo creo que todos conocemos el calcio, sabemos que nuestros huesos tienen fortaleza gracias al calcio. Sabemos que cuando queremos construir una casa, pues ponemos cal, ¿sí? Hidróxido de calcio, y que eso permite que la estructura sea fuerte y firme. Entonces, bueno, la firmeza y la resistencia que da el calcio también ayuda precisamente a mantener a la temperatura y la presión, ¿sí? Fuera, ¿sí? Sin que dañe el contenido dentro de la espora. Entonces el dipicolinato de calcio, vean cómo se organiza, cómo se forma esta estructura prácticamente en cadena, ¿sí? Va a generar precisamente la estructura base de la espora. Y básicamente es su componente principal, ¿sí? Que forma la espora. Ahora vean, tenemos aquí todo el material genético, ¿sí? Encerrado. Tenemos seguramente esto que son manchas más oscuras. Pueden ser enzimas, pueden ser algunos nutrientes, pueden ser algunos compuestos que se encuentran en stand-by esperando a ser utilizados, ¿sí? Membrana, pared celular, ¿sí? Y luego desde aquí más o menos, ¿sí? Hasta acá es la, la espora. Todo esto, desde aquí hasta acá, es la espora. O sea, vean el grosor, vean la estructura de la espora. Realmente es una estructura gruesa, ¿sí? Que permite, que la bacteria resista, ¿sí? O que el material genético resista las condiciones adversas. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una espora con el material intacto? Bueno, yo les puedo dar alguna referencia los ingleses y los americanos estuvieron haciendo experimentos por ahí en 1940 en África, en una república de África Central que era el Congo. Sí, se llamaba, no sé si era el Congo, era Ghana, o bueno, uno de esos del centro de África. Y ellos tenían un laboratorio de investigación y estaban desarrollando armas biológicas. Entonces aislaron el anthrax que regularmente se encuentra en la naturaleza, le metieron genes de virulencia para incrementar su virulencia, al grado de que, bueno, desarrollaron un anthrax muy especializado en matar. Este anthrax, pues en vez de que durara 15 días, la evolución dura 5 días, empezaba a matar, empezaba a dañar el tejido desde los 5 días.
¿Y por qué es importante eso? Porque nuestro cuerpo empieza a generar entre el 5 y el octavo día, ¿no? Entonces, para ese tiempo que empezaba nuestro cuerpo a generar defensas, pues la bacteria ya estaba desarrollando lesión importante en nuestro cuerpo, ¿sí? Para cuando tenía nuestro cuerpo montado un mecanismo de resistencia, pues ya la bacteria había avanzado tanto que prácticamente la persona moría. Ok, entonces les estoy hablando de 1940. Ellos, la forma en ese tiempo de probarlo era agarrar esporas y esparcirlas alrededor de un lago ahí en el centro de África, de tal forma que cuando los animales se acercaran a beber, pues obviamente estas esporas se les pegaban y les generaban daño, ¿sí? Como los animales siempre regresaban ahí, pues veían cuáles empezaban a generar lesiones de tipo anthrax, e incluso cuáles morían. Y bueno, desde 1940 hasta ahora, el 2020, ¿sí? Resulta que alrededor de ese lago siguen apareciendo cuerpos de animales con lesiones y muertos por anthrax. ¿Qué quiere decir? Que las esporas están presentes desde 1940 que las esparcieron hasta la fecha. Estamos hablando de casi 80 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto pueden sobrevivir? Seguramente mucho tiempo más, ¿sí? Pero no sabemos con exactitud cuánto tiempo pueda permanecer una bacteria en esa vida latente que tiene. Bueno, la espora, por lo tanto, solo se forma cuando hay desecación, daño, escasez de nutrientes, cambios drásticos de temperatura, calor y frío, incremento excesivo de radiación ultravioleta y rayos X, sobre todo esos, incremento en concentraciones de sales, de agentes oxidantes, de desinfectantes o en pHs extremos, ¿sí? Las bacterias, principalmente las gram positivas, son las que tienen la capacidad de producir esporas y estas pueden no producirse hasta que la bacteria o alguna generación de las bacterias tenga que confrontar esas condiciones adversas. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, Clostridium en nuestro cuerpo. Ese Clostridium se va a encontrar en nuestro intestino, se reproduce mientras tenga alimento, se multiplica, pero cuando sale las heces, esa bacteria que siente que empiezan a cambiar condiciones de pH y se acaban los nutrientes, pues entonces aparecen las esporas. Esas esporas se van a degradar, se van a degradar con las heces, no se van a degradar. La espora se mantiene cuando las heces se degradan, ¿sí? Esas esporas pasan a la tierra, de tal forma que que lo único que tienen que hacer es esperar a que alguien se corte un pie, se encaje un clavo o algo así, como para que esa espora pueda penetrar a un lugar donde vuelva a tener los nutrientes suficientes y entonces reactive a la bacteria vegetativa y esta bacteria vegetativa se pueda multiplicar y dividir y generar una colonia. ¿Sí? Entonces, estas esporas, su objetivo es preservar la vida de la bacteria vegetativa, ¿sí? Encapsulándolas. Vean, aquí están las fases de esporulación. En el caso de una bacteria, lo primero que hace es que se forma una vesícula de segmentación, ¿sí? Esta vesícula de segmentación genera que el material genético se vaya hacia un lado, puede generarse una copia o no, ¿sí?
pero esta vesícula sigue creciendo y prácticamente segmenta el citoplasma. Con esta segmentación, pues todo el material genético se va a transportar en su mayor parte hacia el área más pequeña y entonces empieza a construir lo que viene siendo ya la estructura de la espora. Esta empieza a crecer, a crecer, a crecer, ¿sí? Hasta que finalmente llega a su tamaño máximo. Y si la bacteria o el cuerpo de la bacteria vegetativa es destruido, pues esta espora ya está completa y está libre y puede moverse de acuerdo a lo que el viento la lleve, ¿no? O otras condiciones la puedan llevar, como por ejemplo eso de los cometas, que es una idea que creo que es bastante válida. Sí, es bastante válida ahora que conocemos el funcionamiento de las esporas. Bueno, estas esporas, les decía yo, salen en las heces, por ejemplo, y las heces se pulverizan, se secan, se pulverizan, y la espora simplemente se mantiene viable, ¿sí? Y se mantiene en el suelo, en el piso, de tal forma que cuando uno tiene un accidente con algún objeto punzocortante, lo primero que piensa, pues me tengo que vacunar contra el tétanos. ¿Por qué? Porque ahí puede haber esporas de Clostridium tetani, ¿sí? Que entran a nuestro cuerpo y entonces en nuestro cuerpo encuentran las condiciones suficientes para germinar. Y una vez que germina la bacteria vegetativa, tiene la capacidad de producir la toxina, que es el factor más importante de patogenicidad y virulencia de Clostridium tetani. ¿Sí? Y bueno, pues eso es lo que ocurre regularmente, o en otros casos. Por ejemplo, aquí tenemos a Clostridium botulinum, otro pariente de Clostridium tetani. Clostridium botulinum dijimos que producía la toxina botulínica, ¿sí? Esta toxina botulínica es muy, muy tóxica. Regularmente se generaba, ahorita ya casi no ocurre, ya es muy raro que ocurra. Cuando en los primeros años de la comida enlatada, ¿sí? Pues lo que hacíamos nosotros, perdón, era cocinar la comida, y una vez cocinaba se enlataba, se metía la lata y se sellaba la lata. ¿Qué provocaba eso? Que se contaminara con esporas de Clostridium botulinum. Entonces era frecuente encontrar latas infladas de esta manera. Clostridium botulinum es una bacteria anaerobia, es una bacteria que puede sobrevivir sin presencia de oxígeno perfectamente bien. Entonces las latas proporcionaban las condiciones ideales para que la bacteria vegetativa de Clostridium botulinum se desarrollara. Y una vez desarrolladas, si las personas y las familias comían el contenido de la lata, que por cierto no cambiaba su sabor, ni olor, ni nada, ¿sí? Pues entonces rápidamente se intoxicaban y morían. ¿Sí? Botulinum. La toxina botulínica, si nosotros, por ejemplo, concentráramos la toxina botulínica, la cristalizáramos, que cristaliza igual que el azúcar o que la sal, por ejemplo, ¿sí? Y así como cuando ustedes se toman un shot de tequila, caballito, con sus dos dedos agarran la sal para tomarse su caballito. Bueno, imagínense que esa misma cantidad de toxina la toman igual que como toman esa sal y la arrojan en el agua que suministra, por ejemplo, la red de Morelia, y podemos acabar con toda la gente de Morelia, ¿sí? 600, 700 mil habitantes, no estoy seguro cuántos seamos. Pero esos dos deditos, lo que alcanzan a tomar de toxinas, son suficientes para matar a tanta gente. Pues imagínense el poder de esta toxina, ¿sí? Cuando alguien la comía, pues difícilmente lo podían salvar, ¿sí? Ahora, las esporas
las esporas, una vez que llegan a un lugar con condiciones ideales, las condiciones del ambiente son sentidas y empieza a degradarse la espora, ¿sí? Empieza a crecer la bacteria vegetativa, se activa el metabolismo, rompen la espora y sale la bacteria vegetativa que inmediatamente se empieza a dividir, ¿sí? Y empieza a generar progenie, ¿sí? Entonces, esto se ha visto que ocurre frecuentemente, bueno, que es el suceso normal de la esporulación en el caso de las bacterias. Y esas bacterias vuelven a proliferar y vuelven a desarrollar, y hasta que las condiciones vuelvan a ser adversas, van a volver a formar la espora. ¿Podemos teñir las esporas? Sí, sí podemos teñir las esporas, aunque con una tinción simple podemos observar la deformación, por ejemplo, en los clostridios, ¿sí? En algunas otras no lo podemos observar si no teñimos la espora, y para eso, bueno, hay una tinción de esporas. Esta tinción de esporas es muy simple. Utilizamos dos colorantes nada más, verde malaquita, ¿sí? Que es capaz de teñir a la espora cuando lo calentamos, y safranina como un colorante de contraste para que el resto de la bacteria vegetativa se tiña de color, ¿sí? En este caso rojo, para poder observar, ¿sí? Al contraste sobre todo con la espora. Y lo que hacemos es, bueno, hacer nuestra preparación. Acuérdense que en una laminilla de vidrio colocamos una solución salina, colocamos nuestra bacteria, la dejamos secar, y una vez que secamos fijamos al calor, ¿sí? Esto se tiene que hacer siempre. Y una vez fijada, agregamos el verde de malaquita, ¿sí? Y pasamos por el mechero para que empiece a calentarse, a emitir un poco de humo, o de vapores, mejor dicho, ¿sí? Muy ligeros. Durante un periodo de 5 minutos, después lavamos con agua para quitar el exceso de colorante de verde de malaquita, y entonces agregamos la safranina, 1 minuto, ¿sí? Lavamos y dejamos escurrir o secar para poder observar al microscopio. Y con eso está lista nuestra tinción, y así se observa, ¿sí? Las esporas se tiñen de color verde, de color verde malaquitas, y el resto de la célula vegetativa se ve de color rosa o rojo por la safranina. Y así es como vemos los diferentes grupos. Y los bacilos, acá tenemos un Rurigensis, un Parieticus, un Bacillus subtilis, ¿sí? Estos son ambientales, esto lo vamos a encontrar frecuentemente en el ambiente como contaminante. Bien. Ahora, las esporas son útiles. Nosotros hemos aprendido a utilizarlas, sobre todo porque sabemos que son estructuras bastante resistentes al calor, ¿sí? A la presión. Entonces, hemos desarrollado un indicador biológico que nos permite validar nuestras pruebas de esterilización. Es decir, agarramos una bacteria, en este caso Bacillus staurothemophilus, que es una bacteria que produce su espora, ¿sí? Lo hacemos crecer, después cambiamos sus condiciones para que esporule, y la espora la colocamos en un tubo de vidrio que va a llevar un caldo de cultivo, que va a llevar un indicador de pH, ¿sí? Y y lo vamos a sellar. Esto hace que la espora se mantenga dentro del medio de cultivo, pero no va a crecer. ¿Por qué? Porque requiere un estímulo, y en este caso nosotros el estímulo se lo vamos a dar en la esterilización. Claro, si la esterilización es deficiente, el calor es suficiente como para estimular a la espora a salir, pero si el calor es excesivo, entonces la espora
se va a destruir y el material genético se va a romper y a perder. Y entonces nosotros lo utilizamos como una prueba para saber si nuestros esterilizadores llegan a la presión y temperatura indicada o ideal para que se destruyan estas esporas. Si se destruyen estas esporas, nos están garantizando que otras bacterias virulentas o patógenas, ¿sí?, menos resistentes, pues se mueran, ¿verdad? Entonces lo utilizamos en los hospitales cuando se va a meter una carga de material quirúrgico, por ejemplo. Si tenemos un material quirúrgico por ahí, queremos esterilizarlo y asegurarnos de que no va a generar una infección en las personas. Entonces metemos junto con la carga, me voy a pasar a esta, junto con la carga, ¿sí?, este es un esterilizador de quirófano, metemos una de estas ampolletas, ¿sí? Entonces estas ampolletas son de un color originalmente morado, ¿sí? Con el estímulo del calor, las esporas, si no fueron eliminadas, si no fueron destruidas, pues se van a estimular y van a dar paso al crecimiento de una bacteria vegetativa. Después de 24 horas, resulta de que estas bacterias empiezan a reproducir, a utilizar todos los nutrientes del medio de cultivo externo y empiezan a cambiar el pH del medio. Por efecto del indicador, nosotros nos damos cuenta de que hay desarrollo dentro de ese vial. Y entonces sabemos que nuestro proceso de esterilización no fue suficientemente bueno como para matar todo lo que hay. Y lo que tenemos que hacer es volver a esterilizarlo, ¿sí? Porque si no, de otra manera podemos generarle una infección al paciente que va a ser intervenido, por ejemplo, con cirugía. O los dentistas también tienen que hacer esto para asegurar que todo el material que utilizan pues no les va a generar una infección, por ejemplo, una hepatitis, un VIH, etcétera, ¿sí? Entonces estos indicadores biológicos dan esa seguridad, nos aseguran que los esterilizadores, en este caso de laboratorio, por ejemplo, los dentales o de hospital, ¿sí?, puedan estar funcionando correctamente y logren esterilizar el material que nosotros requerimos como estéril. En el laboratorio, pues medios de cultivo estériles. Los dentistas, herramientas, sus herramientas que utilizan, estériles. En los hospitales igual, sondas, cánulas, material de cirugía, material de osteosíntesis, etcétera. Todo ese material o implantes que nos ponen deben de ser esterilizados previamente. ¿De acuerdo? Bueno. Y lo que les decía, también estas esporas se han utilizado como parte de la guerra biológica, ¿sí? Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Rusia han estado desarrollando estas armas biológicas a través de las mutaciones. Por eso le tenemos tanto miedo al coronavirus y creemos que puede ser una mutación o una alteración del virus que se encuentra en la naturaleza y que fue utilizado como arma biológica. Sí, los chinos dicen que sí, pero que lo generó Estados Unidos y lo mandó a China, ¿sí? Los americanos dicen que sí, pero que lo desarrollaron los chinos y se les escapó a los chinos, ¿sí? No vamos a saber porque realmente pues, no van a dejar evidencias y como para decir, ahí sí fueron ellos, ¿no? Y por ejemplo, ha habido ocasiones en que se les ha escapado. Miren, aquí está lo que les comentaba, ¿sí? En los años 40 del siglo pasado, Gran Bretaña realizó pruebas con anthrax, ¿sí? En una isla, Ruinar, no sé dónde se encuentra exactamente esta isla, pero sí sé que fue por aquí en África Central donde desarrollaron, donde tenían su laboratorio de investigación, ¿sí? Luego varios países han tenido brotes de anthrax
porque los mismos científicos que desarrollaron o que tienen acceso a estos organismos, por ejemplo, usted un homenaje por la caída de las Torres Gemelas de Estados Unidos, ¿sí? En 2001, por allí chocaron dos aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York y estas colapsaron y cayeron. Bueno, en ese mismo momento, en ese mismo instante, ¿sí? Eh, un general de los Estados Unidos sacó de los laboratorios de contención militar, ¿sí? Esporas de anthrax, las colocó en papel en unas cartas dirigidas a los congresistas de Estados Unidos, el equivalente aquí a los senadores o a los diputados en México, y las envió por correo. De tal forma que pues la idea era que llegaran a los congresistas adquirieran la enfermedad y se murieran, ¿verdad? Eh, Después se supo que era la cepa americana, o sea, genéticamente se puede revisar que eran los mismos genes, que era la misma bacteria técnicamente que los Estados Unidos tenían como parte de su arsenal biológico. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, en aquel tiempo, al mandarlas por correo, pues resulta de que sí fallecieron 7 personas en los correos que manipularon esas cartas, pero inmediatamente los detectaron y obviamente no permitieron que ningún congresista las tocara. Y entonces se generó un pánico porque después de que habían tirado las Torres Gemelas, apareció un brote de anthrax en el correo. Sí, pues ya se imaginarán todo el mundo creyendo que todas las revistas o que todo el material impreso que se generaba en Estados Unidos podía venir contaminado con anthrax, ¿no? Entonces yo en esa época iniciaba mis trabajos ahí en el hospital infantil y recuerdo que llegaban los médicos con literatura americana que les enviaban de Estados Unidos, ¿no? Oye, revísalo a ver si no tiene anthrax. No inventes, doctor, ya te hubieras muerto, pues. No, es que quiero estar seguro porque antes de meterlo a mi casa. ¿Y para qué te traes las del Playboy? Pues para revisar, hombre. No, no, mejor quémalas. Bueno, todo eso lo llevaba para allá. Y bueno, también en Japón un japonesito de esos investigadores también que están contra el sistema, fíjense, sacó el anthrax de los laboratorios y gas sarín y lo distribuyó ahí en el metro de Japón, ¿sí? Murieron creo que unas 20 personas por efecto de ambas cosas, pero sí, sí, o sea, sabemos que existen esas armas biológicas, no porque lo den a conocer los países, sino porque estas personas que lo han sacado, ¿sí? Lo han sacado y han evidenciado precisamente que estos países tienen armas biológicas. Rusia, vean, ¿sí? En Rusia también. Entonces, estos países han desarrollado un arsenal biológico, han desarrollado armas biológicas y obviamente tienen la capacidad para destruir a una gran parte de la humanidad. Por ejemplo, uno de los virus más letales para la humanidad es el de la viruela. El virus de la viruela pues mata a 8 de cada 10 que enferma. Y estamos hablando que 8 de cada 10 pues es una letalidad muy alta. Si recuerdan del coronavirus, ¿sí? Coronavirus infecta a uno de cada, perdón, a 3 de cada 10, más o menos, es lo que estaban sacando como índice de dispersión. Pero de esos que se infectan, solamente se muere el menos del 1%. Bueno, excepto en México. En México la cifra está más alta. Y bueno,
Por lo tanto, se cree que el coronavirus también fue desarrollado como arma biológica en su momento. Bueno, entonces, ahora sí que la conclusión al tema de las esporas es una herramienta que tienen las bacterias para sobrevivir. No es una estructura reproductiva, no es una semilla como lo manejan las plantas o las algas, sino es una estructura de resistencia que puede permitir a las bacterias sobrevivir a través del tiempo a condiciones muy adversas, ¿sí? Y que esas condiciones adversas pueden, ¿sí?, en algún momento eliminarse y entonces dar paso a la bacteria vegetativa. La diferencia entre una espora y una bacteria vegetativa es de que la bacteria vegetativa tiene su metabolismo activo. La espora tiene todos los componentes del metabolismo, pero este está inactivo, ¿sí? La única que se puede reproducir es la forma vegetativa o la bacteria vegetativa. La espora nunca se va a poder reproducir, ¿de acuerdo? Y la mayoría de las bacterias que tienen esporas pues son gram positivas, del género Clostridium, del género Bacillus, y por ahí hay otros 2 o 3 géneros que son ambientales, que no son patógenos para el humano, y que bueno, por eso mismo no han tomado alguna relevancia. ¿Dudas? No, profe. No, ninguna. ¿Todo quedó claro? Claro, ¿seguros? Bueno, pues si no tienen preguntas, vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos la siguiente semana.